Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos o no? Amén. Gloria a Dios por eso. Muy bien. Qué bendición que estemos aquí en esta mañana dispuestos a ser bendecidos con la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor nos bendice? Amén. Poco a poco la palabra del Señor, cuando es implantada en el corazón, va haciendo cambios, nos va transformando, nos va iluminando, va cambiando nuestro entendimiento. Y cuando cambiamos nuestro entendimiento, nuestra mentalidad, la manera de pensar, dice la palabra de Dios que cambiamos nuestra manera de vivir. Amén. Entonces nunca deje de venir un domingo, porque cada palabra que usted recibe va a bendecir su vida, va a ayudar a que usted crezca en su interior, en su espíritu para Dios. Amén. Muy bien, hemos venido hablando las últimas semanas acerca de nuestra batalla espiritual, ¿cierto? Que hay una batalla que estamos librando y les hablaba a los hermanos en esta mañana. Uno de los trabajos que el enemigo hace, mis amados hermanos, tiene que ver con hacernos insensibles o no sé cómo se diría esa palabra, no conscientes, ¿sí? O sea, que no seamos conscientes de la batalla espiritual, porque básicamente el enemigo, una de las estrategias del enemigo es meterse sin que nadie se dé cuenta por debajo, ¿no? Les hablaba a los hermanos, digamos que yo no soy tan fanático de los cómics y eso, aunque sí me gustan mucho las películas de superhéroes y eso me gustan mucho, pero pues tampoco que sea tan fanático. Pero en estos días, en las próximas semanas creo que se va a estrenar una serie de Marvel. Uy, el pastor predicando de Marvel. Sí. Que se llama Invasión Secreta. No sé, de pronto los jóvenes saben un poquito más eso. Es una serie, así se llama, Invasión Secreta. No sé muy bien la trama, pero más o menos se trata de que ciertos extraterrestres se infiltraron en la tierra, ¿cierto? Allí, y como que se camuflaron entre los hombres y que allí por debajo están como conquistando, están allí tomando el control. Y eso me hacía pensar y reflexionar que literalmente así es como actúa Satanás. Nos invade secretamente, invade nuestra mente, invade nuestro corazón y no nos damos cuenta, ¿cierto? Y vivimos tranquilos, relajados, pero no sabemos que ahí por detrás el enemigo está tomando control. Y precisamente estas enseñanzas es para que nos despertemos, para que seamos conscientes de eso que está pasando en nuestro interior, de esa batalla que está ahí silenciosa, de esa invasión secreta que el enemigo quiere hacer sobre nuestras vidas. Amén. Y necesitamos despertarnos. Muy bien. Entonces hemos estado hablando en las últimas semanas sobre la armadura de Dios. Hoy vamos a ver la última parte de la armadura de Dios, ¿sí? La parte 4. Y hoy yo le puse destruyendo al enemigo. Uy, eso suena saga de película de acción, ¿no? Destruyendo al enemigo. No sé, se me inspiró ahí. Bueno, vamos a leer el texto que hemos estado leyendo en las últimas semanas, que hemos estado basando la enseñanza. Vamos a leerlo rápidamente. Hoy hay muchas cosas que decir, muchísimas. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el tiempo y la manera correcta para explicarlas. Efesios 6:10 dice así: una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán en pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe
Para detener las flechas encendidas del diablo, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él hablándonos. Amado Dios, Padre, gracias por tu poder, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás aquí. Te pido que sigas fluyendo, que te sigas manifestando de una manera sobrenatural y poderosa en cada vida, en cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Que la palabra hoy sea revelada a nuestro espíritu, que la comprendamos, que la entendamos y que la vivamos, Señor. Que pueda ser una palabra viva a nuestro corazón, una palabra viva a nuestro espíritu, Dios. Revélate, Señor, a ellos y úsame a mí simplemente como un instrumento, Dios, para transmitir el mensaje de tu palabra. Dame la gracia, la unción, tu presencia fluye a través de mis labios, Señor, y que llegue, Señor, el mensaje preciso y claro a cada vida que está aquí presente. Yo te lo pido, Padre, porque tú eres, oh Espíritu Santo, el Maestro, quien enseña, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hacer un pero muy breve repaso. Siempre me gusta repasar, como resumir para que estemos todavía más conscientes de cada cosa, para que lo tengamos cada vez más firme en nuestro corazón estas enseñanzas. Entonces vamos a mirar rápidamente lo que hemos venido hablando, que la armadura de Dios se trata de verdades espirituales que debemos creer y caminar en ellas para vencer, que no es algo invisible que nos ponemos allí o algo, no, sino que son verdades espirituales. La armadura de Dios se trata de verdades espirituales. Hay dos tipos o más o menos se clasifican en dos las armaduras, pero las piezas de la armadura, que son las armas defensivas, que tenemos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el casco de la salvación y el escudo de la fe. Y tenemos las armas ofensivas, que es el calzado de la paz, que vamos a ver hoy, la espada del Espíritu, que vimos hace 8 días, y la oración, que hoy la vamos a explicar de una manera más detallada. Amén. Vamos a hacer un breve recuento de las piezas de la armadura que hemos visto. Primero, el cinturón de la verdad. ¿De qué se trata el cinturón de la verdad? Es la verdad espiritual para nuestras vidas que emana de quién es Jesús y de todo lo que Él dijo e hizo. Sabemos que la palabra de Dios es la verdad, pero también Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese cinturón de la verdad es la revelación que viene de Jesús, que nos bendice a nosotros. Amén. Que nos afecta a nosotros para bien, gracias a Dios. Tenemos la coraza de justicia, que nos habla acerca de, pásamela. Esta pieza se trata de la justicia de Dios que nos hace aceptos ante el Padre, no por nuestras obras, sino por nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo. Básicamente la coraza de justicia nos habla de que hemos sido justificados por la sangre, no por nuestras obras, y eso nos hace aceptos ante Dios. Amén. Sabemos que tenemos perdón, misericordia, que Dios no nos rechaza, sino que nos acepta y nos recibe por la sangre de su Hijo. Básicamente eso se trata la coraza de justicia. También hablamos sobre el casco de la salvación. Allí, pásame la siguiente. El casco de la salvación, gracias, tiene que ver con nuestra seguridad eterna y con la eternidad. Amén. Se habla de la salvación. El casco protege nuestra cabeza, nuestros pensamientos, es mantener nuestra mente en lo eterno y en los beneficios de la salvación hacia nuestras vidas. Seguimos con el escudo de la fe. ¿A qué hace referencia el escudo de la fe? El escudo de la fe es la palabra que creemos frente a las mentiras del enemigo. Si me hago entender, o sea, es cuando el enemigo nos ataca con pensamientos, con esos dardos de fuego, nosotros colocamos el escudo de la fe y es decir, Señor, tu palabra dice esto y esto y eso, y yo creo a tu palabra más que a las mentiras que el enemigo trae a nuestra vida. Amén. Y hace 8 días terminamos con la espada del Espíritu que nos llevó toda la predicación. Y es cuando nos referimos, cuando nos referimos a la espada del Espíritu, nos estamos refiriendo a la palabra de Dios hablada. Es la palabra de Dios que sale de nuestra boca cuando yo la hablo, ¿cierto? Es decir, cuando la ponemos la palabra en nuestra boca como una arma. Entonces, habíamos hablado de eso. De pronto, para los que no han venido las últimas semanas, dicen, uy, pastor, pero ¿por qué tan rápido? Porque ya lo explicamos. Sí, ya.
Nomás en este último nos demoramos toda una predicación. Entonces, si de pronto usted quiere aprender más y yo hubiese querido aprender, en nuestra página de Facebook, usted entra a Facebook y usted coloca en el buscador Iglesia Cristiana La Roca Eterna, ahí le va a aparecer la página de la iglesia y usted va mirando y ahí están todas las predicaciones de todos los últimos domingos, las puede ver ahí. Amén. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Listo, entonces hoy vamos a continuar y vamos a ver el calzado del Evangelio de la paz. El calzado del Evangelio de la paz. Vamos a leer Efesios 6:15, lo vamos a ver en 3 versiones diferentes para tener un entendimiento un poco más amplio de lo que quiere decir este versículo. Dice así: y calzado los pies con el apresto del Evangelio. ¿Qué es apresto? Es calzado, básicamente, ¿sí? Pues, son palabras que se usaban antes, ¿no? Ya uno no las usa, ¿no? Uno no va a decir, voy al centro comercial a comprarme unos aprestos. No, compré unos zapatos, ¿no? Ya eso no se usa, ¿no? Entonces, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En la versión Dios habla hoy dice: estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Y en la Nueva Versión Internacional dice: y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Entonces hay una asociación entre zapatos o calzado que se colocan en los pies y la disposición o el salir o el caminar o el avanzar para predicar el Evangelio. Pero el Evangelio ¿de qué? Aquí hace un énfasis, ¿no? El Evangelio de la paz, y eso es importante. Entonces, ¿cómo podemos definir? Esta pieza de la armadura se refiere a la predicación del Evangelio que trae paz. Amén. A la predicación del Evangelio que trae paz, ¿cierto? Leemos en Hechos 10:36, una vez más allí nos habla precisamente del Evangelio de la paz. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora, voy a definir rápidamente lo que es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia, ¿cierto? Si alguien le está predicando el Evangelio y usted no escucha algo bueno de la predicación del Evangelio, una buena noticia, usted no está escuchando el Evangelio. Está escuchando cualquier otra cosa menos el Evangelio, porque el Evangelio literalmente es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que nosotros, siendo pecadores, dignos, merecedores del castigo de Dios, ¿cierto? Cristo vino en una cruz y murió tomando nuestro lugar, murió por nuestros pecados, derramó su sangre, y que si nosotros hoy nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados y nos volvemos a Dios, le entregamos nuestra vida a Cristo, creemos en su sacrificio, somos salvos. Ese básicamente, muy resumido, es el mensaje del Evangelio. La buena noticia de que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahí de una manera muy resumida, amén, lo que es el mensaje del Evangelio. Pero aquí hay algo que es bien interesante, que dice que es el Evangelio de la paz. Entonces, respecto a Dios, hay 2 tipos de paz que trae el Evangelio. Vamos a hablar de los 2 tipos de paz que trae el Evangelio. El primero es que paz con Dios. Nótese la palabra con. Pan, paz, perdón, ¿qué pan? Bueno, también el pan, ay, Jesús es el pan de vida, pero no es eso. Paz con Dios. ¿Y por qué paz con Dios? Mire lo que dice Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice: paz para con Dios. Ahora, ¿por qué necesitábamos tener paz para con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 versículo 21. Dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo
extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. ¿Cómo éramos nosotros? Extraños y enemigos. ¿Qué significa ser enemigos? Cuando usted es enemigo de alguien, ¿eso qué quiere decir? Que usted se la lleva bien con él, que andan abrazados para arriba y para abajo. ¿Eso significa que alguien es enemigo de uno? No. Cuando alguien es enemigo de uno, significa que no hay paz, que estamos alejados, ¿cierto? Que no nos tratamos. Y mis hermanos, aquí la palabra de Dios dice que nosotros, gracias a Dios ya no lo somos, pero éramos enemigos, amén. Una persona que está sin Cristo es enemiga de Dios. Ahora, ¿por qué enemiga de Dios? ¿Por qué? Miren, mis amados hermanos, a veces nosotros no somos conscientes de lo que significa estar enemistados con Dios. A veces lo tenemos como muy en poco, como que no le damos esa importancia, esa relevancia. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado esta frase, ¿no? Y muchos no la entienden, o sea, como que no notan lo que significa verdaderamente, ¿no? No sé si usted alguna vez la ha escuchado o quizás usted la ha dicho, ¿no? Está de pronto. Es que esa frase que dice, solo Dios puede juzgarme, ¿sí? O sea, como que no me diga nada, porque solo Dios puede juzgarme. Y eso es verdad, sí, ahora, pero ¿no le da miedo? ¿No le da miedo que sea Dios el que lo juzgue? Hay personas como que dicen, solo Dios puede juzgarme, entonces eso no importa tanto. Eso es así, solo Dios puede juzgarme, pero eso tampoco es que sea tan grave. No, es gravísimo. Gravísimo, porque sabe a dónde lo va a llevar el juicio de Dios. El juicio de Dios lo va a llevar al infierno, a la condenación eterna. Y es que miren, mis amados hermanos, a veces nosotros nos creemos muy buenas personas. Ay, pero es que yo soy buena persona, ¿comparado a quién? ¿Sí? O sea, si no es que, pues yo soy buena persona, sí, pero ¿comparado a quién? Si usted se compara con Hitler, con un violador, un asesino, pues claro, pues somos buenas personas si nos comparamos con ellos. Pero si usted se compara con Jesús, ¿qué tan buena persona es? ¿Sí es buena persona? Si se compara con Jesús siendo el perfecto, sin ningún error, ¿usted se consideraría buena persona al lado de Jesús? Entonces usted no es buena persona, para empezar. Porque nuestra medida no es el malo, nuestra medida es Cristo. Amén. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que todos nosotros, por nuestros pecados, por nuestras acciones, nos hemos convertido en enemigos de Dios, ¿cierto? ¿Y qué significa que alguien sea enemigo de uno? Que está en contra de uno. Está en contra, o sea, Dios está en contra del ser humano pecador. Ay, ¿por qué Dios es tan malo? No, por el contrario, Dios es bueno porque Él es justo. Él es justo. Y si Él está en contra del pecador es porque el pecado es maldición, porque el pecado daña, porque el pecado destruye. ¿Sí me hago entender? Ahora, el hombre siendo enemigo de Dios, Dios no quiso dejar al hombre en esa condición. Amén. De hecho, todo lo contrario. ¿En cuál estamos? Pásame al siguiente. Mire lo que la palabra de Dios. Aquí no estamos ahí. Gracias, Nico. Mire lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos? ¿Cómo éramos? Enemigos. Gloria al Señor por esto. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mis amados hermanos, ¿cuántos han sido reconciliados con Dios? Por medio del evangelio de la paz. El evangelio de la paz nos reconcilió con Dios. El evangelio hizo paz entre nosotros y Dios. Cristo en la cruz muriendo estaba haciendo la paz, reconciliándonos con el Padre. Gloria a Dios por eso. Ahora, vuelvo y repito, ¿cuántos han sido reconciliados con Dios? Ahora miren lo que la palabra de Dios dice
de aquellos que hemos sido reconciliados con Dios. Y es que, ponme el siguiente, nosotros somos llamados a llevar el mensaje de la reconciliación. Si usted ha sido reconciliado con Dios, ahora usted está llamado a llevar el mensaje de la reconciliación. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:18. Dice, y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? De Dios. Gloria a Dios por eso. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, o sea, nos encargó la labor de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mire, el mundo era enemigo de Dios, el mundo es enemigo de Dios, pero Dios no quiere ser enemigo del mundo. Dios no quiere ser enemigo del pecador. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el pecador se reconcilie con Él. Dios no quiere enviar a las personas al infierno. Si Dios quisiera enviar a las personas al infierno, no hubiera venido Cristo a morir por nosotros. Pero ¿qué se necesita para que una persona no se vaya al infierno? Que se reconcilie con Dios. Y la manera de reconciliarse con Dios es a través de Cristo, el mensaje del evangelio. Dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué no le toma en cuenta a los hombres sus pecados? Porque Cristo ya murió por ellos. Cristo ya entregó su sangre por ellos, ¿cierto? Por esos pecados. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién nos encargó? Diga a mí. Diga a mí. Como que no los hoy siento tan convencido. Sí, al vecino, a él, a mí no. A nosotros nos incluye. Amén. La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Predicar el evangelio es predicar la reconciliación entre Dios y el hombre, es decir, que el hombre tenga paz con Dios, se reconcilie con Dios. Por eso se le llama el evangelio de la paz, el hombre reconciliándose con Dios, volviendo a estar en paz con Dios. Y la única manera de que el hombre se reconcilie con Dios es a través de la predicación del evangelio de la paz. Amén. Ahora, tenemos la paz con Dios, pero también hay otro tipo de paz, y es la paz de Dios. Son diferentes. La paz con Dios es yo estar a cuentas con Dios. Pero miremos de lo que se trata la paz de Dios, que también la trae el evangelio. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, o sea, la que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, mire, aquí hay algo interesante, ¿no? El estado, yo considero que el estado ideal de un ser humano es estar en paz, es tener paz, ¿cierto? No necesariamente tener riquezas, tener dinero, tener un montón de cosas de este mundo, porque hay personas que tienen mucho dinero pero no tienen paz, ¿cierto? Personas que aún pueden tener el amor de su vida a su lado, pero no necesariamente eso les va a dar paz. Pero una persona que tiene paz es una persona que va a estar tranquila en todas las circunstancias de su vida, tenga o no tenga, esté o no esté con alguien. ¿Sí me hago entender? Entonces el ideal de un ser humano es tener paz. Por eso una de las primeras cosas que Dios promete es que nosotros tengamos paz. La paz de Dios, la que viene de Dios. Y miren, mis amados hermanos, una de las cosas que Satanás más nos quiere robar es la paz, ¿o no? Cuando él ataca tu vida con una enfermedad, con una circunstancia financiera, con peleas entre la familia, el esposo, la esposa, ¿qué es lo primero que se nos va? La paz, ¿cierto? Satanás busca quitarte la paz, pero ¿qué es lo que Dios busca? Darte paz. Y miren, aquí hay algo interesante, ¿no? La paz tiene que ver mucho con lo que tú piensas.
Y lo que tú piensas tiene que ver mucho con lo que tú crees. Vuelvo y repito, la paz tiene que ver mucho con lo que tú piensas. Si tú lees este pasaje, dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz tiene que ver mucho con tus pensamientos, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que sufre de ansiedad es una persona que está pensando demasiado en su futuro, en lo que va a devenir. Está muy ansioso, ¿no? Una persona estresada es una persona que piensa demasiado en el presente. Está ahí como que, uy, no puedo hacer esto, y se estresa. Todo tiene que ver con una persona deprimida. Es una persona que piensa demasiado en su pasado. ¿Sí o no? Ah, hice, no hice, me hicieron, no me hicieron. ¿Sí que todo tiene que ver con? Y la paz de Dios, ¿qué hace? Guarda nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos llegar a tener esa paz de Dios? A recibir esa paz de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa. ¿Cuántos quieren tener esa completa paz? Completa paz. Aquel cuyo ¿qué? Si ve que siempre la paz va asociada al pensamiento. Si tú eres una persona que estás pasando tribulación en tu mente, angustia, depresión, todo lo que acabé de describir, una de las cosas en que te tienes que enfocar es lo que pones en tu mente, tus pensamientos. De lo que tú piensas depende si vas a tener paz o vas a tener angustia, estrés, depresión, ansiedad. Todo depende de lo que tú piensas, de lo que viene aquí. Hermosa cabecita. Amén. Mira, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, en Dios, en sus palabras, en sus promesas, en lo que Él nos dice. ¿Quieres tener paz? Persevera en tu mente en Dios, ¿cierto? Pero mire lo que complementa este versículo: en ti persevera porque en ti ha confiado. Es decir, la paz depende de lo que yo pienso y de lo que yo creo. ¿O no? Depende de lo que pienso y depende de lo que creo. Amén. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener la paz de Dios que trae el evangelio? Piensa correcto, cree correcto. Amén. Básicamente es lo que hemos venido hablando las últimas semanas allí. Muy bien. Bien, mis hermanos. Ahora, aquí hay algo que quiero también resaltar respecto a este tema. ¿Por qué se considera el evangelio de la paz, o el apresto, el calzado del evangelio de la paz, como un arma contra el enemigo, como un arma de ataque? Leamos otra vez, ponme el siguiente versículo, por favor. Efesios 6:15, el que hemos estado hablando: estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, ¿cierto? Ahora, por lo general, bueno, nunca falta el que lo haga, obviamente, pero por lo general nosotros cuando salimos a algún lugar, siempre salimos como mínimo nos ponemos algo, unas chanclas, unos zapatos, algo nos ponemos en los pies, ¿no? Vuelvo y digo, pues nunca falta el que está acostumbrado a andar descalzo, pero por lo general, yo no sé, como ustedes saben, en estos días, creo que fue el viernes que tembló en la madrugada, creo que fue. Sí. En el conjunto donde vivimos, sonaron las alarmas y todo el mundo salió. Nosotros salimos como la media hora con mi esposa. Ya para qué, pero salimos. Y toda la gente salió. Yo no vi a nadie descalzo. Yo creo que lo primero que la gente, unos zapatos, unas chanclas y sale. Porque es importante tener, para uno salir, estar calzado, ¿cierto? Allí hay algo interesante con el calzado que usaban los romanos, y es que el calzado de los romanos era como especie de unos guayos. ¿Y saben cómo son los guayos? Tienen unos taches. Ellos no usaban taches, eran unas puntas, así también son taches, pero eran
de hierro así, puntudo, para que cuando ellos iban a la batalla, ellos se paraban ahí firmes y eso les impedía que el enemigo los hiciera retroceder. Entonces ellos iban avanzando y quedaban ahí firmes, iban avanzando, quedaban ahí firmes. Eso era lo que hacía el calzado. Entonces, cuando aquí dice estén siempre listos para anunciar el mensaje, hace una referencia muy importante entre lo que es los pies, el calzado y la predicación del evangelio. Miremos este siguiente versículo. Romanos 10:15, miren lo que dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los ¿qué? Los pies, porque para anunciar el evangelio usted tiene que salir. O sea, usted no puede anunciar el evangelio sin moverse. Usted tiene que ir a donde está el necesitado. Tiene que salir a donde está aquella persona que necesita escuchar el evangelio. ¿Sí me hago entender? Por eso dice, cuán hermosos son los pies, aquellos que se mueven, que se disponen a predicar, los pies de los que anuncian la paz, ¿cierto? De los que anuncian las buenas nuevas, es decir, el evangelio. Ahora, ¿por qué se considera el calzado del evangelio como un arma de ataque a Satanás? Miren, mis amados hermanos, ponme el siguiente. Satanás verdaderamente pierde terreno cuando las almas se convierten a Cristo. Miren, la batalla espiritual se trata del control de los seres humanos, control de personas. Satanás quiere controlar el mayor número de personas y llevárselas al infierno. Básicamente es lo que él quiere. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se predica el evangelio y esa persona recibe a Cristo, cree, le estamos arrebatando el control de un alma a Satanás. Ya Satanás no va a poder usar esa persona para hacer lo malo. Por ejemplo, cuando un delincuente que robaba, violaba, asesinaba, se convierte a Cristo, estamos robándole un instrumento de Satanás que ya no va a robar más, que ya no va a matar más, que ya no va a violar más y ahora va a hacer lo bueno. ¿Usted cree que Satanás no se enoja por eso? La verdadera guerra espiritual, hermanos, se trata de eso, de arrebatar las almas del reino. Ponme el siguiente, miren lo que dice este versículo, ya lo hemos leído varias veces. Colosenses 1:13, el cual nos ha, dice allí, librado de la potestad, del poder, del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la batalla espiritual. Coger almas que están atadas por el poder del diablo y rescatarlas. Y que ahora le sirvan a Dios, que ya no le sirvan más al enemigo, que ya no le sirvan más al diablo, que ahora le sirvan ¿a quién? A Dios. Esa, mis amados hermanos, ponme el siguiente, esa es la verdadera batalla espiritual. Salvar almas. Lo que más le hace daño a Satanás es que una persona se arrepienta y se vuelva a Cristo, porque le está quitando poder. Miren, yo quiero aquí decir algo, ¿no? Y creo pertinente decirlo, ¿no? A veces nosotros queremos traer cambios a través de la política, por ejemplo, ¿no? Sí, que ojalá que venga un presidente cristiano y que haga cambios y cosas. Y digo, gloria a Dios si eso llega a pasar. De hecho, yo no sé si ustedes han oído lo que está pasando en El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Yo no sé si usted sabía, pero él es cristiano evangélico, él es creyente en Cristo. En la posesión, cuando él se posesionó como presidente, ya fue pastor Dante Gebel, oró por él. Eso fue algo muy bonito. Y lo que él está haciendo allí en El Salvador es admirable, en verdad. O sea, está literalmente cambiando una nación allí, al menos en lo natural, que hace parte como de también pues el llamado de Dios. Yo creo que él ha sido un instrumento de Dios para bendecir esa nación. Y eso está muy bien. Yo digo, eso es algo bueno. Dios mío, ojalá que pasara en todos los países, que fueran buenos gobernantes, que crearan buenas condiciones para los ciudadanos. Eso es maravilloso, amén. Pero miren una cosa, ¿de qué sirve que ahora, mire, de hecho, qué está pasando, no?
hay países europeos, por ejemplo Holanda, Noruega, Suecia, Suiza, son países del primer mundo que usted vaya y eso es una tacita de té todo, ¿no? Todo perfecto, ni una basura en la calle. Usted puede salir con su celular, con su computadora a la calle, no le van a hacer nada, no, nada. Uy, un paraíso, muy lindo, perfecto eso. Pero ¿sabe una cosa? Esos países son los países con más nivel de ateísmo. ¿De qué les sirve tener todo perfecto si a la final cuando se mueran se van para el infierno? Allí también está ganando Satanás y está ganando más que cualquiera, más que en cualquier país. Porque no se trata simplemente de traer estabilidad a un país. Se trata de arrebatarle las almas a Satanás. Satanás no es derrotado cuando un país es perfecto, sin robos, que todo esté maravilloso. Gloria a Dios por eso. Si eso llega a pasar, maravilloso. Eso es una bendición. Pero Satanás, eso no va a derrotar a Satanás. Eso no lo va a derrotar. A Satanás lo derrotamos cuando las almas se convierten a Cristo. Eso verdaderamente es lo que va a cambiar a una sociedad y va a cambiar a las personas para la eternidad. Miren, yo pongo este ejemplo, ¿no? Yo sé que quizás haciendo cambios culturales se pueden traer, digamos, pueden hacerse muchas cosas buenas. Pero yo le pongo este ejemplo. Yo no sé si usted de pronto lo han robado aquí en el barrio o ha sido víctima de alguien malo, ¿cierto? Allá Ricardo levanta la mano que lo robaron. Sí, pues a mí aquí en el barrio, gracias a Dios, nunca me han robado, pero sí me han robado en el centro, me han robado varias veces. Pero imaginémonos que, digamos, usted identifica, no, aquí está tal tipo que él roba, que él vende drogas, aquí está tal persona que hace tal, bueno, si usted digamos que identifica a varias personas que hacen cosas malas. Ahora imagínese si nosotros le predicásemos el evangelio, esa persona se convirtiera, se salvara y abandonara su pecado. ¿Usted no cree que vendría más tranquilidad al barrio? Por ejemplo, ay, es que al pie de mi casa hay unos tipos borrachos que eso ponen música toda la noche y no dejan dormir, son terribles y no sé qué. Ahora imagínense que esos borrachos que están allí, terribles, que no les dejan dormir, se les predicara el evangelio, se arrepintieran, abandonaran su pecado. ¿No cambiaría las cosas? No sé si me va a entender. Eso verdaderamente es lo que afecta a Satanás. Eso es lo que hace retroceder al diablo. Por eso el Señor Jesús decía: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia es la que se levanta a predicar. ¿Sí me hago entender? Satanás puede levantar tus puertas, las puertas significan autoridad allí, demonios, en ciertos lugares. Pero lo que le quita el poder al diablo verdaderamente es cuando una persona se convierte. Esa es la verdadera batalla espiritual. Amén. Por eso el Señor nos manda esto. Dijo: id por todo el mundo, ¿qué? Predicar el evangelio. Esa es una de las armas más poderosas para destruir al enemigo. Id por todo el mundo, predicar el evangelio. ¿Cierto? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es un arma poderosísima para destruir el poder del diablo. Por eso, una de las cosas que Satanás más va a hacer, mis amados hermanos, ahora miren, esto es lo de ir y predicar el evangelio. ¿Para quién fue dicho? Para los pastores, para los evangelistas, para los ujieres. ¿Para quiénes? Para todos. O sea que usted también tiene parte en esto. Amén. Ahora, yo le pregunto, ¿será que cuando Satanás nos ataca en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra economía, cuando nos distrae, cuando nos tiene atado con pecados, que dicen, no, pero yo qué voy a predicar si yo estoy mal, si vivo en pecados? O sea, todas esas cosas finalmente, ¿para qué es? ¿Por qué Satanás nos ataca tanto? Para distraernos de nuestra labor de predicar el evangelio. ¿Por qué Satanás llena a veces tanto temor a muchas personas en su mente? Para que no prediquen el evangelio.
para que no cumplan el llamado que Dios les ha hecho. Los distrae, los ataca por aquí, los ataca por allá. Entonces, cuando estando distraídos con todos los ataques, se nos olvida nuestro verdadero llamado, que es ir y predicar el evangelio, y nos distrae. No sé si me estoy haciendo entender. Ese es el llamado para toda la iglesia, ir y predicar el evangelio. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué es tan importante? Mire, ¿cuál es la finalidad de toda esta enseñanza de la batalla espiritual? ¿Sabe cuál es? En medio de todo, que nosotros nos levantemos a derrotar todos los ataques que Satanás trae contra nosotros, que logremos obtener la victoria, y con la victoria sobre todos esos ataques empecemos a anunciar el mensaje del evangelio, a avanzar, a hacer crecer el reino de Dios. Por eso estamos predicando esto, que la iglesia se despierte y empecemos a hacer lo que hemos debido estar haciendo hace mucho tiempo, que finalmente es ir y predicar el evangelio, salvar las almas. Y sí, tú estás llamado a hacerlo. Quizás de pronto no desde un púlpito, pero sí a tus amigos, pero sí a tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. Ahí hablarles, enviar la red, sembrar palabra, eso. Pero a veces estamos tan preocupados por nuestros problemas que se nos olvida nuestra labor. Amén. Entonces ahí se los dejo en su mente. Y cierro este tema, este punto, con lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, y es lo que el Señor nos está diciendo hoy en día. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué nos dice el Señor? Que prediques la palabra. Ánimo, predica la palabra. Pero es que me da miedo. Bueno, lucha contra eso y hazle. Pero es que tengo unos problemas, pero lucha contra eso y hazle. Pero predica la palabra. Háblale. A veces predicar la palabra es decirle a alguien: mira, Cristo te ama y murió por ti. A veces predicar la palabra es decirle: mira, no estás solo, Cristo está contigo. Si te acercas a Él, Él puede cambiar tu vida. A veces no necesitas ser un doctor en teología para predicar la palabra. Solo necesitas ser un doctor en amar a los demás. Amén. Muy bien, entonces eso respecto a el calzado del Evangelio de la Paz. Ahora vamos a ver la última pieza de la armadura, la oración, que yo le coloqué ahí entre paréntesis, lanza. ¿Lanza? ¿Dónde aparece ahí en Efesios 6 la lanza? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿De dónde usted saca eso, pastor? Ya les voy a decir por qué. Muchos teólogos han examinado este pasaje de Efesios 6, haciendo el paralelismo de la armadura romana con lo que el apóstol Pablo nos está queriendo enseñar. Y al parecer al apóstol Pablo se le olvidó nombrar una pieza de la armadura que era muy importante en los soldados romanos, ¿sí? Al parecer, o sea, uno dice, ¿cómo es que el apóstol Pablo, si tomó el ejemplo de la armadura romana, se le fue a olvidar una de las piezas más usadas por los soldados romanos? Y esa pieza era la lanza. Todos los soldados romanos tenían ¿qué? El casco, la coraza, el cinturón, el escudo, tenían la espada. La espada ellos la cargaban acá, pero siempre ellos tenían en la mano su lanza. Era con lo primero que ellos peleaban, con la lanza, ¿sí? Entonces esa era una pieza supremamente importante. Ahora, ¿será que el apóstol Pablo se le olvidó o simplemente nos lo nombró de una manera diferente? Yo creo que nos lo nombró de una manera diferente, porque él dice, ponme el siguiente versículo 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La oración es esa lanza,
Es esa arma espiritual, y ya ahorita voy a profundizar un poquito, que llega a donde nosotros físicamente no podemos llegar, ¿cierto? La oración, yo puedo hacer una oración aquí en Colombia y orar por alguien que está en la China, y allí Dios puede obrar, ¿cierto? Llega más lejos de donde yo llego. ¿Sí me hago entender? Ahora, hablemos un poquito de la oración. ¿Por qué es tan importante la oración? Porque aquí el apóstol Pablo dice orando en todo tiempo, y si usted ve las cartas del apóstol Pablo, él insta muchísimo a orar. Muchísimo, él dice: oren en todo tiempo, oren, orad sin cesar, oren por mí, exhorto a que se hagan oraciones rogativas. ¿Sí? ¿Se han leído? ¿Por qué insiste tanto el orar? ¿Por qué el apóstol Pablo nos insiste tanto en orar o nos anima tanto a orar? Y es que aquí quiero decir varias cosas, ¿no? Primero es que la oración yo la veo como una conexión entre el cielo y la tierra, ¿sí? Es como lo que conecta el cielo con la tierra. Yo no sé si usted alguna vez ha visto, eso más que todo aparece en las películas, pues yo en la vida real yo nunca lo he visto, y creo que ni lo veré porque eso es difícil verlo, pero en las películas sí sale, ¿no? Que ahí existen algunos aviones, ¿cierto? Que pueden suministrar combustible a otro avión en movimiento, ¿sí? O sea, están en vuelo. Entonces digamos que va un avión y que se está quedando sin gasolina. Hay otros aviones que es más grande y que suben y se conecta, ¿cierto? Allí con ese avión, y le suministra el combustible. Para mí, yo veo la oración de esa manera. Una conexión nuestra con el cielo, donde cuando oramos, las bendiciones, las promesas, lo que Dios ha establecido en su palabra, baja y desciende a nosotros. Es una conexión espiritual. Yo veo la oración como aquello que hace que lo espiritual se manifieste en este reino natural, ¿sí? Muchas personas dicen: pero ¿por qué las promesas de Dios no se cumplen en mi vida? Si están ahí escritas, ¿por qué yo no las veo? Porque esas se van a manifestar en ti a través de la oración. La oración conecta lo terrenal con lo espiritual. Es esa conexión, amén. Ahora, sabemos que este mundo está controlado ¿por quién? Por Satanás. La Biblia dice que él es el Dios de este mundo, ¿cierto? Que él tiene principados, que es lo que hemos estado básicamente estudiando todas estas semanas. Tiene principados, potestades, gobernadores que quieren imponer su voluntad, ¿cierto? Miren, yo no sé si usted se ha dado cuenta, ¿no? Que hay ciertos sectores donde hay como que ciertos pecados que están más fuertes en ese sector, ¿no? Hay sectores donde hay más drogadicción, hay sectores donde hay más alcoholismo, sectores donde hay más prostitución. Digamos, usted va allí al barrio Santa Fe, por ejemplo. Hay sectores donde hay una prostitución terrible, ¿no? Homosexualismo, todas esas cosas. Va, digamos, sectores como los de la 1 de Mayo con Boyacá, lo que llaman cuadrapicha, ¿no? Entonces, miren, ahí son demonios que tienen controlado ese lugar allí, a las personas, ¿cierto? Porque Satanás quiere imponer su voluntad sobre los seres humanos allí. Entonces, cuando una persona peca, cuando una persona le abre su corazón al enemigo, pues él toma el control. Escúcheme, cuando nosotros oramos, estamos permitiendo que el control de Dios venga sobre la tierra. Leamos este pasaje muy conocido, ¿no? Cuando de chiquitos que nos enseñaban a rezar el rosario, nos aprendimos hasta aquí. ¿Cuántos alguna vez rezaron el rosario? Yo lo recé casi por 18 años en mi vida. Pero bueno, miren lo que dice Lucas 11:2. Dice, les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero miren lo que dice acá: venga. Ahora, quiero detenerme aquí. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo oréis? Está hablando en el contexto de la oración. ¿Qué vamos a decir cuando oremos? Venga tu reino y hágase
tu voluntad. Miren, mis amados hermanos, yo sé que esto que voy a decir hay, digamos, muchas interpretaciones, muchos puntos entre el pueblo cristiano. Algunos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, pero pues yo creo firmemente en lo que les voy a decir ahorita, ¿no? ¿Cuántos piensan que todas las cosas que suceden aquí en la tierra son la voluntad de Dios? Algún día yo le pregunté a alguien, o más bien ese alguien me preguntó a mí, me dijo: ¿hay algo que pase en la tierra que no sea la voluntad de Dios? Yo le dije: claro, se llama pecado. ¿Sí? El pecado no es la voluntad de Dios. El pecado nunca será la voluntad de Dios. ¿Y cuántos saben que el hombre peca? Entonces, partiendo de ahí, el pecado del hombre no es la voluntad de Dios. Entonces, no todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios. ¿Es claro? ¿Y por qué también lo creo? Si todo lo que pasara en la tierra fuera la voluntad de Dios, si todo lo que sucede fuera la voluntad de Dios, ¿por qué Dios nos pide, por qué Jesús mismo nos enseña que debemos orar que se haga su voluntad? ¿Por qué? Porque no se está haciendo. ¿Sí me va a entender? Nosotros oramos, en este caso, por las cosas que no están pasando. Si el Señor Jesús nos dice: oren para que se haga la voluntad de Dios, es porque no se está haciendo. Miren una cosa: cuando nosotros oramos, estamos permitiendo que Dios empiece a obrar su perfecta voluntad en la tierra. ¿Y eso qué significa? Que si Dios hace su voluntad, ya el diablo no puede hacer la de él. Básicamente es así. Entonces, mire una cosa: a veces dice: uy, no, es que no, Bogotá está terrible, llena de pecado, llena de prostitución, llena de tantas cosas. No, terrible. A veces uno de los grandes problemas o de las grandes razones por las cuales el mal está tomando lugar es que la iglesia no está orando lo suficiente para que se haga la voluntad de Dios. ¿O no? Si no si no oramos para que la voluntad de Dios se haga, no se va a hacer. Por eso hay tanto caos. Si la iglesia orara para que la voluntad de Dios se haga, el reino de las tinieblas va a retroceder. Va a retroceder. Amén. Entonces necesitamos orar por eso. Amén. Miren, ¿por qué comparamos la oración con la lanza? ¿Por qué? Como les decía ahorita, nuestra oración puede afectar la obra de Satanás sin importar dónde esté ocurriendo. Nosotros podemos orar aquí en Colombia, digamos, por los hermanos que están pasando ahorita una necesidad tremenda en Turquía, donde vino el terremoto y eso. Y allí Dios va a orar. Hay muchos dicen: ay, es que orar no sirve para nada. Eso es lo que nos quiere hacer creer el diablo, que orar no sirve para nada. Claro, entonces conclusión: no, pues orar no sirve para nada, pues no oro. Orar tiene más poder que cualquier otra cosa, porque hace que Dios obre en cualquier lugar del mundo. A veces uno dice: ay, no, a mí me gustaría viajar a otro país y hacer algo allá, ayudar a la gente, pero no puedo, entonces no hago nada. Entonces ore, porque orando sí va a poder hacer algo allá. Allá Dios se va a manifestar. Miren, leamos esta historia. Ya la hemos nombrado, hace 8 días la leímos, creo. Se respondiendo, ella le dijo: sí, Señor, pero los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo: por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. El demonio, o más bien la hija, ¿estaban ahí con Jesús? No, estaba en otro lugar. Pero Jesús habló. ¿Y qué pasó? Cuando llegó a su casa, halló que el demonio ya había salido. Mire, por eso es un arma, la oración es un arma letal para el enemigo. Porque podemos orar donde sea que estemos, y la oración va a llegar por quien estemos orando donde quiera que esté. Y eso es poderosísimo. Podemos echar fuera demonios. Yo puedo echar fuera demonios aquí en el Verbenal, Bogotá, Colombia, un demonio que esté en Nigeria. Lo puedo echar fuera.
Porque Dios no tiene límites geográficos. No, usted solamente ore de aquí hasta la puerta. De ahí para allá ya no va a funcionar. No, por eso es una lanza, porque yo la puedo tirar lejos. Amén. Entonces eso es poderosísimo. Amén. El poder de la oración. Leamos otra vez este versículo. Leamos otra vez. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, en los próximos 12 minutos voy a ir un poco rápido, porque quiero hablar muchas cosas, pero no quiero dejar de mencionar ninguna. Voy a ir rápido. Sin embargo, lo que voy a explicar aquí, esto ya lo enseñamos, de pronto lo volveremos a enseñar después más adelante con más calma. Ya lo enseñamos con más calma hace unos meses atrás, fue más o menos como en junio, julio, enseñamos el tema que vamos a hablar ahorita. Simplemente lo quiero mencionar como para tenerlo presente, ¿no? Allí. Muy bien, vamos a mirar varias cosas. Primero, respecto a este pasaje, la oración debe hacerse ¿cuándo? En todo tiempo, orando en todo tiempo. Ahora, aquí no significa que las 24 horas del día vamos a estar orando, porque literalmente es imposible. Nadie literalmente puede orar 24 horas al día. Pero sí podemos orar en todo tiempo. ¿En qué sentido? Cuando tenemos, en el tiempo de la escasez, podemos orar en el tiempo de la abundancia. En el tiempo que estamos tranquilos y en paz, y en el tiempo donde estamos atribulados. ¿Sí me va a entender? Podemos orar en el tiempo de gozo, pero también tenemos que orar en el tiempo de la tristeza. En tiempo cuando todo nos va bien, oramos. Pero en el tiempo cuando nos empieza a ir mal, también oramos. A eso se refiere orar en todo tiempo. O sea, nunca deje de orar sin importar cómo se sienta, sin importar lo que esté pasando a su alrededor, siempre ore. No, es que ya todo está tranquilo, ya todo está en paz, voy a dejar de orar. No, también en ese tiempo ore. En todo tiempo. Amén. Primero que todo. Siguiente, tenemos que entender que hay diferentes tipos de oración. Por eso dice con toda oración. Hay algunas versiones que dicen con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu. Existen diferentes tipos de oración. Ahora, mire, aquí hay algo interesante, y es que los soldados romanos usaban diferentes lanzas. No era una única lanza que ellos usaban, o un único tipo de lanza, sino que ellos usaban, habían unas que eran totalmente macizas en hierro y lanzaban y pues tenían una utilidad. Habían unas que eran en madera con la punta metálica, o sea, habían diferentes tipos y la usaban para ciertas circunstancias. ¿Sí me va a entender? Entonces decían, no, vamos a enfrentar a tal enemigo que tiene tales características, vamos a coger esta lanza. Este enemigo tiene estas otras, vamos a usar esta lanza. Entonces para cada enemigo ellos sabían qué lanza podían usar. Igualmente, nosotros cuando hablamos de la oración, existen diferentes tipos de oración que funcionan de maneras diferentes y que las tenemos que aprender a usar. Entonces voy a nombrarles muy rápidamente, muy rápidamente, los tipos de oración que hay. De pronto habrá más, pero esos son los principales. Vamos a mirar rápidamente. La oración de petición, dice allí Marcos 11:24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hace referencia a la oración que hacemos pidiéndole a Dios por nuestras necesidades. Ese es un tipo de oración. Oración de consagración, importantísima. Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es ese tipo de oración cuando nos rendimos y nos sometemos a la voluntad de Dios. Le decimos: Dios, toma el control. Es un tipo de oración, pero no es la oración que se tiene que usar siempre. Hay otras oraciones que funcionan de una manera diferente. Por ejemplo, oración de adoración. Hechos 13, versículo 2, dice: cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban. Mire, la adoración también es un tipo de oración que tenemos que aprender a hacer. Muchas veces hay situaciones donde no necesitamos tanto pedirle a Dios, sino quedarnos quietos y adorar a Dios, y ahí Dios se manifiesta. Ese es un tipo de oración. Otro tipo de oración que es muy importante, la oración unida.
Marcos 18:19, otra vez os digo que si Dios de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Mi amado hermano, qué bendición que usted ore todos los días en su cuarto, allí encerrado. Dice la palabra de Dios, que Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios por eso. Tenemos que orar, una oración privada, pero también hay un tipo de oración que tenemos que aprender a hacer y es orar unidos. Hay una unción especial, un poder especial cuando la iglesia se une a orar. Por eso los animamos a que vengan a los tiempos de oración, porque aquí oramos unidos por propósitos. Amén. ¿Qué más? Oración de intercesión. Aquí yo coloqué este versículo, Ezequiel 22:30, que dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, dando a entender que Dios está buscando personas que intercedan. Básicamente, ¿qué es la oración de intercesión? Alguien que ora a favor de otro, alguien que le pide a Dios ya no por sus necesidades, sino por las necesidades de alguien más, alguien que ora por misericordia hacia otras personas. Y es una oración importantísima. Cada uno de estos son lanzas, diferentes tipos de lanzas, oraciones que enviamos. Oración de ruego, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta oración es esa oración que se hace con mayor intensidad, esa oración que no es simplemente Dios bendice a mi abuelita, bendice a mi papá, bendice, no, esa oración que Señor te ruego, te suplico. Dice que allí Jesús dice ofreciendo ruegos y súplicas, lágrimas. Es esa oración intensa que también tenemos que aprender a hacer. Tenemos que también aprender a rogar, a clamar, a hacer una intercesión más fuerte allí. Y por último, la oración de confesión, que también es una oración muy importante que tenemos que aprender a hacer. Dice 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Básicamente es esa oración que hacemos cuando le hemos fallado a Dios y le confesamos nuestro pecado. Todos esos son lanzas. Mire una cosa, respecto a la última, por ejemplo, una de las cosas que Satanás nos quiere hacer es mantenernos atados al pecado. Y usted está atado al pecado que no confiesa. Por ejemplo, repito, usted está atado al pecado que no confiesa. Cuando usted confiesa el pecado, usted es como si se desatara de ese pecado. ¿Sí me va a entender? Entonces usted tiene que aprender a hacer esta última. Aprender a confesar. Usted, hay un pecado ahí, saco la lanza de la confesión. Señor, perdóname, pequé, te pido perdón y sigo adelante. ¿Sí me va a entender? Entonces son diferentes lanzas, diferentes tipos de oración. Siguiente. La oración debe hacerse en el Espíritu. Y aquí es importante. ¿Por qué en el Espíritu, mis amados? Dice, y súplica en el Espíritu. Hay oraciones que a veces hacemos en la carne, guiados más por nuestras emociones o porque lo que a nosotros nos parece. Pero la oración verdaderamente efectiva es la que es guiada por el Espíritu Santo. Miren lo que dice Judas 1:20: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo yo lo veo de dos maneras, de dos formas. La primera es cuando oramos siendo guiados por el Espíritu Santo. Es decir, yo me arrodillo y le pido: Espíritu Santo, muéstrame por qué debo orar. Yo por lo general, siempre que yo vengo a orar, estamos aquí, casi nunca se ora por lo mismo. Digamos que hemos estado viniendo a las 5 de la mañana. A veces Dios nos guía a orar por ciertas cosas, a veces por otras. ¿Por qué? Porque la oración más efectiva es la oración que es hecha bajo la dirección del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que muchas veces nosotros no sabemos pedir como conviene. A veces no sabemos verdaderamente cuál es la necesidad, pero que el Espíritu Santo, que conoce todo, Él intercede a través de nosotros, nos usa a nosotros con gemidos indecibles, ¿cierto? Allí. Entonces, la oración guiada por el Espíritu Santo es necesaria, importantísima, ¿cierto? Que nosotros nos conectemos con Dios para orar de la manera correcta. Pero también la oración hace referencia, la orar en el Espíritu hace referencia al orar en lenguas. Claro que sí. 1 Corintios 14:14 decía el apóstol Pablo: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Qué ora?
mi espíritu ¿con quién está conectado? Con el Espíritu Santo. Entonces esa es una oración en el Espíritu. Si oro en lengua desconocida, o sea, orar en otras lenguas, el don de lenguas, que es muy importante. Aquí nosotros creemos que el don de lenguas es para hoy, para los hijos de Dios. Creemos que es un don activo. Dice que pues oraré con el Espíritu, o sea, oraré en lenguas, pero oraré también con el entendimiento, o sea, en nuestro caso en español, ¿sí o no? Cantaré con el Espíritu, o sea, cantaré en lenguas, pero cantaré también con el entendimiento, es decir, en español. Y si se le sale una de Gilson en inglés, también cántela. Sí, no pasa nada. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Tenemos que también que nuestra oración sea guiada por el Espíritu Santo. Esa, dice allí, súplica en el Espíritu. Y finalizo con lo siguiente. La oración debe ser como perseverante, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, velando en ello, ¿qué significa? Estar atento. Velando no necesariamente significa trasnochar. Velar es estar atento, o sea, esté siempre atento. Ore hasta que usted vea resultados de su oración. Miren, mis amados hermanos, hay muchas personas que empiezan a orar por algo y como Dios no obró cuando ellos quisieron, se desilusionaron, dejaron de orar y dijeron: ay, esto no sirvió orar, eso viene, ¿cuánto tiempo llevo orando? Eso mejor yo no oro. Perdieron. Porque tenemos que entender que la oración muchas veces va a necesitar que usted siga y siga orando. Yo siempre pongo el ejemplo de Daniel, ¿no? Cuando Daniel hizo el ayuno de 21 días, dice que él duró 21 días orando allí, pero cuando llegó el ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón, la respuesta fue enviada. Pero ¿qué pasó? Hubo oposición. Y fue la perseverancia de Daniel allí orando que hizo que finalmente la respuesta se manifestara. Amén. Aquí hay algo muy profundo, pero pues no voy a hablarlo por el tiempo, no, pero ahora, entonces, miren, hay oraciones que aún van a tardar años en responderse y no por eso debemos dejar de orar. Ponía en la reunión de la mañana el ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el testimonio de este hermano Pablo Olivares, no sé si él es un cantante cristiano y el testimonio de él es tremendo. Él era músico, tocaba música heavy metal, música diabólica básicamente, o sea, música pues, mala. Y para resumírselos así rápidamente, la mamá durante años oró por la salvación de su hijo y él cada vez más duro, cada vez más lejos de Dios, cada vez más endurecido. Pero esta mujer no dejó de orar hasta que Dios permitió que pasara una circunstancia en la vida de él donde casi pierde la vida, y ahí fue donde las oraciones hicieron efecto. Dios tocó el corazón y ese muchacho fue salvo y hoy en día le sirve a Dios y predica el evangelio. Pero fue oración de años. Hay oraciones que van a tardar mucho tiempo en responderse, pero no porque se tarde tiempo significa que Dios no vaya a responder. Pero si dejamos de hacerlo, no va a pasar nada. La oración tiene que ser perseverante. Amén. Discúlpenme si hablé muy rápido, pero no quería dejar de decir nada. Quería poder tocar todos estos puntos porque yo sé que cada uno de ellos es de bendición para nuestra vida. Amén. Mis amados hermanos, estas son las armas que tenemos. Son las armas poderosas que tenemos en Dios. Ahora necesitamos aprender a usarlas. ¿Sí? Ya sabemos cuáles son, ya sabemos para qué sirven. Ahora, ¿cómo las usamos? Eso lo vamos a aprender. A ver, vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a aprender a cómo usar estas armas. Sí, porque es como si alguien a mí me diera una espada, ¿no? O digamos en mi caso, me diera, no sé, un fusil. Y yo, tan lindo, esta vaina cómo sirve, cómo funciona. Estamos en una guerra y me matan. Soy el primero porque ni siquiera sé cómo quitar el seguro. O sea, yo nunca he cogido un arma en mi vida, ¿sí? Si me la dan, pues yo no sabría qué hacer con ella.
Mira, no, mire, eso sirve para matar. ¿Y cómo? Sí, explíqueme porque. Entonces, nosotros conocemos las armas, pero también tenemos que aprender a usarlas. Amén. Entonces, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando de también cómo usarlas, y esa va a ser una enseñanza que va a ser muy importante. Amén. Entonces, mis hermanos, la batalla es real, la batalla está ahí. Es hora de levantarnos, tomar las armas y empezar a batallar. Amén. Dios está con nosotros. Y miren, todo esto, mis hermanos, con esto ya voy a cerrar. Todo esto lo queremos hacer es para que la iglesia se levante y empecemos a orar, a predicar, a extender el reino de Dios. No nos podemos quedarnos aquí solo nosotros. El evangelio no es solo para nosotros. Todavía hay muchas sillas vacías. Esas sillas necesitan llenarse con almas que necesitan de Dios. Amén. Hay sillas que necesitan ser llenas con personas transformadas, liberadas, sanadas, y somos los llamados a ir por ellas. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias, Señor. Tu palabra sembrada en nuestro corazón trae vida, Dios. Y sé que esta palabra sembrada trae vida sobreabundante sobre cada persona, Padre Celestial. Dios, nos vamos a levantar a usar estas armas, a ser conscientes de nuestra guerra, a ser conscientes de esta batalla y a comenzar a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a levantarnos en el poder de Dios, vamos a caminar en el poder de Dios, vamos a hacer tu voluntad, Señor amado. No nos vamos a quedar quietos, Señor. Tu ejército se levanta con poder, Señor. Te doy muchas gracias por la iglesia y por esta palabra que hemos sembrado en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.